Escuchábamos Cómo me duele Guzzi y Beto Fit Luis Enrique. Así iniciamos un nuevo programa de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, hoy jueves 8 de julio del 2021. Feliz tarde, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriela, y buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. Así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas en las redes sociales, a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Así iniciamos esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, anoche lamentablemente lo que es la cota 905, La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle durmieron bajo ataque. Lamentablemente las bandas armadas anoche hicieron desastre y temprano en la mañana aún continuaban los disparos. Esto se ha hecho viral a través de todas las redes sociales. Los vecinos han denunciado, han mostrado fotos de personas con armamento largo. En este orden de ideas, pues Carmen Meléndez anuncia operativo policial en 5 parroquias caraqueñas por la balacera ocurrida. Nuestros héroes por la paz no descansarán hasta garantizar la estabilidad y resguardar a nuestro pueblo. Así lo indica Carmen Meléndez. Ella es ministra del gobierno de Nicolás Maduro e informó el día de hoy que comenzará un operativo policial y militar en 5 parroquias de Caracas debido al tiroteo realizado por bandas criminales de la cota 905 encabezadas por Carlos Ruiz Rebete, alias El Coqui. Un día más tarde de registrarse la balacera, Meléndez informó en su cuenta en Twitter que funcionarios de seguridad del Estado venezolano participan en un nuevo operativo en las parroquias La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle. Los organismos de seguridad del Estado no descansarán hasta rescatar el control absoluto. El llamado es a permanecer bajo resguardo, mantener la calma y la confianza en nuestra institución de seguridad, expresó la ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Un enfrentamiento fue entre cuerpos policiales y miembros de la banda que parecía haber terminado ayer en la noche, pero continuó toda la madrugada. De acuerdo con los reportes difundidos por funcionarios militares, los policías bloquean todos los accesos al Paraíso y aún así estas bandas armadas no detuvieron el ataque. Los testigos, los vecinos no pudieron dormir, tenían temor de ser heridos por estas balas perdidas, que lamentablemente es lo que pasa cuando hay un enfrentamiento de este tipo. Y en medio de ese enfrentamiento, sabemos que la cota 905 es un escenario bastante caliente, un escenario que el gobierno pues ha entregado, en definitiva ha entregado. Guaidó se ha pronunciado ante esto y llama a Caracas en el día de hoy una zona de guerra tras ese tiroteo que se presentó ahí en la cota 905. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado el día de hoy que la cota se ha convertido en la zona de guerra debido a los incesantes tiroteos que se han producido y durante la noche, durante la tarde, ayer, toda la noche y además en horas de la madrugada. Es más, 5:30 de la mañana se presentó el incendio de un camión. Lamentable situación la que se presenta. Asimismo, ha cuestionado el accionar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos hechos. Hoy, nuevamente, Caracas amanece como zona de guerra, donde contabiliza heridos y muertos con el miedo de que nuestra gente de no salir de sus casas producto de esta acción que es impune de estas bandas armadas. Y esas bandas armadas, Gabriela y audiencia, esas bandas armadas que están justificadas por la dictadura. ¿Y están justificadas por qué? Porque estas son las llamadas zonas de paz.
y de control social. Esas son las supuestas zonas de paz que el gobierno le dio y que aparentemente ellos iban a defender y los iban a apoyar, pero no sabía que se le iban a convertir en su propio enemigo. Hoy es un descontrol total que arriesga la vida de todos, refleja el secuestro y la ausencia del Estado cotidiano. El mandatario encargado realizó 2 preguntas y las dejó ahí, entrecomilladas. ¿La Fuerza Armada seguirá en desfile y exhibiciones o ejercerá el rol que les corresponde? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que realiza el mandatario es: ¿seguirá entregando territorios y defendiendo delincuentes o ejercerá soberanía y hará cumplir con la Constitución? Son las 2 preguntas que se ha dejado hoy planteadas y las ha dejado planteadas el presidente encargado Juan Guaidó ante esta situación tan compleja que se presenta en Venezuela. Y en medio de esos enfrentamientos y en medio de ese terror, pues salen heridas 2 mujeres por esos disparos en la Cota 905. Eso se ha venido mostrando y se ha venido dando. Anteriores enfrentamientos también han perdido la vida, y en medio de eso perdió la vida una enfermera que dejó a su madre y a su hijo totalmente desamparados por esos enfrentamientos. Una bala perdida cayó precisa en esa enfermera, en ese enfrentamiento que hubo. Ahora, en este quedan 2 personas más, pero también se refleja que existen muchísimos más heridos y muchísimos más muertes. Entonces, ¿dónde está el ministro de Defensa realizando un pronunciamiento? ¿Dónde está Diosdado Cabello realizando pronunciamiento? ¿Dónde está el mismo presidente Nicolás Maduro realizando pronunciamiento ante esta situación que se viene presentando y que se está dando? Ahí no existen pronunciamientos, y es ahí lo justificable. Ha entregado ese territorio como un territorio de paz. Bueno, esperamos de verdad que esta violencia cese. Tenemos un país destruido, tenemos un país con una economía pobre, tenemos un país con hambre, tenemos un país sin salud, tenemos un país en donde la educación también está mermando, y es lamentable escuchar que también entonces va a convertirse más espacios en un país violento. Pero sí se pronunciaron a realizar ciertas condecoraciones, a aumentar a rangos, pero ¿qué va a hacer? ¿Quién es? ¿Y qué va a hacer? ¿Quién es Domingo Hernández Lares? El nuevo comandante estratégico operacional de la FAN. Pues el militar pertenece a la promoción del año 88 y hasta la fecha se desempeñaba como comandante del jefe de ejército bolivariano. Hace 2 años, pues fue designado como comandante de la región estratégica para defender la capital integral. Nicolás Maduro ha renovado la cúpula militar al cambiar a los comandantes del ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional y el jefe de comando estratégico operacional, y bien ha ratificado el ministro de Defensa Vladimir Padrino. Pues Domingo Antonio Hernández Lares fue ascendido como general en jefe y designado como nuevo comandante estratégico operacional de la FAN. Esta información fue dada a conocer por el gobernante durante el acto de graduación conjunta. Ahora, el comandante estratégico operacional de la FAN, pues es el máximo órgano de planificación y de control estratégico operacional específico, conjunto y combinado con este cuerpo militar. ¿Cuál es la labor que debe realizar este nuevo comandante? Pues debe planificar, dirigir, organizar, ejecutar, controlar procesos estratégicos, operacionales. Esto combinado con la FAN. ¿Y cuál es el fin? Pues el fin es garantizar la seguridad, la independencia y la soberanía de la nación. Así que ya le ascendieron, ya le aumentaron su cheque. ¿Ahora qué tiene que hacer? Defender la soberanía que se la han entregado a las disidencias de la FARC, del ELN y de estos grupos que están invadiendo la Cota 905. De ese grupo de Coqui que está acabando, ahora le toca realizar esa labor. ¿Qué es esa labor? Pues tiene que hacer seguridad, que no existe en Venezuela, no tiene seguridad, no tiene garantías de seguridad, no tiene independencia tampoco y no tiene soberanía. Entonces su gran papel es ese. Ese es el papel de Hernández Lares en este momento, con esa designación
que se le ha dado con ese nuevo cargo y con ese nuevo aumento también de cheque. Tremendo recibimiento. Y en otro orden de ideas, portavoz de Alianza para la Vacunación confirmó pago de Venezuela a COVAX. De acuerdo con Routes, el vocero de Gavi, al ser consultados si los fondos habían sido liquidados por el banco suizo UBS y el asunto se había resuelto, respondió por correo electrónico: COVAX ha recibido los pagos de Venezuela. Aseguró que este jueves el mandatario Nicolás Maduro terminó de pagar el intercambio de vacunas por medio del mecanismo COVAX. De acuerdo a la agencia, el vocero Gavi así lo confirmaba por correo. El gobernante oficialista pidió el 5 de julio a Delcy Rodríguez comunicarse con el sistema para que le transmita el ultimátum, porque dijo Venezuela hizo el pago de las vacunas hace 12 meses. Rodríguez ya había denunciado el pasado 10 de junio que desde el mecanismo COVAX se informó al gobierno que parte de los recursos depositados para la adquisición de las vacunas habían sido bloqueados por el Banco Internacional. Bueno, ya liberaron los fondos, ya apareció el dinero, sí está en COVAX. Ahora falta que COVAX nos anuncie la buena noticia de que ya vienen o van. Yo todavía estoy que en mi corazón está en Venezuela, pero sí que ya va a llegar al territorio venezolano las dosis de vacunas a través del método COVAX. Y hablando de vacunas, hablando de incoherencias, hablando de tantas cosas que en Venezuela suceden y que parece que esto fuese una película, pero una película que se le debe colocar un fin ya, porque ya tiene muchos infines. Laidis Gómez responde a Bernal: no soy una mercenaria a quien temen por andar con 25 escoltas. Pues la primera mandataria del estado del Táchira, Laide Gómez, ratificó su denuncia sobre el abuso de trochas para pasar mercancías con cobros ilegales, al tiempo que también aseveró que ella es vocera legítima de un pueblo y no de ser irresponsable ni de mercancías. Tales señalamientos lo hizo en respuesta a Freddy Bernal, designado por Nicolás Maduro como protector del Estado andino, quien la acusó de mercenario de la política. El día que vino la Comisión de Transporte de Caracas, en el entrecomillado que dice Laidis, para sostener una reunión en Ureña, pude observar que a diestra y siniestra pasaban los camiones por las trochas que están a menos de 500 metros del aeropuerto San Antonio. Yo me bajé, no lo hice como gobernadora, lo hice bajo un esquema de inteligencia social. Pregunté cómo pasaban un camión por allí y me respondieron que para que pasaran los camiones por esa trocha, pues se necesitaba un código del protectorado. Uya. Recogió pues el diario La Nación, recogió estas palabras de la gobernadora Bernal. ¿Tú crees que el pueblo es tan tonto para pretender que se determine una responsabilidad judicial por el contrabando de mercancías en la frontera? Cuando para nadie es un secreto la modalidad bajo de la cual tú, con tu equipo y una alianza con la SODI, materializan las economías informales por las trochas. Esto es lo que ha venido acusando. La primera mandataria regional ha señalado que lo más sano sería activar las aduanas y destinar los recursos a las carreteras, hospitales y además a las escuelas. No soy ni irresponsable ni mercenaria de la política. Soy una vocera legítima a la que el pueblo y los sectores económicos le dicen que exteriorice todas las ilegalidades. Hay que reconocer que hay sectores importantes en que esta sociedad le tiene el miedo, porque tú, Bernal, andas con 25 escoltas que tienen armas de guerra, y aún yo, que soy una mujer que no carga escoltas, que no tiene 25 pistolas y soy madre soltera y tengo una hija que cuidar, yo que tengo que enfrentarme con valentía y gallardía porque soy la voz de la población tachirense. Con este entrecomillado ha finalizado Laidis Gómez este informe, donde se enfrenta directamente con Bernal, o sea, le está diciendo, le está cantando la tabla. Sin pelos en la lengua. Sí. Cocha. Ahí le está cantando la tabla. Pero ante eso, tenemos un video donde los diputados de la Asamblea Nacional llevaron su mensaje de lucha a la frontera del Táchira. Vamos a
escuchar y a ver quiénes están a través de las redes. En el tema de la sostenibilidad y en el tema del calentamiento, de la protección del mundo, es acá en el Táchira, por su academia, por sus universidades. Y recuerdo gratamente que el rector de la universidad en esa oportunidad me regaló, y lo tengo como un tesoro, un busto de Bolívar de civil, de ciudadano, que es el Bolívar y son los valores que nosotros tenemos que recordar, enaltecer, trabajarlos, fomentarlos en esta Venezuela que se está pariendo con vidas. Luego vine por segunda vez al Táchira, a Ureña, y de allí me guardo unos momentos que el corazón se me acelera cuando los digo, cuando los recuerdo. Y allí vi el contraste de la primera vez que vine, que me emocionó ver a tantos jóvenes, uno haciendo hasta 2 y 3 carreras, más trabajar. Estudiaban, amaban el estudio, aman su, eso fue lo que me transmitieron esos jóvenes la primera vez que yo vine. Y esa segunda vez que vine, vi a los jóvenes corriendo y pelear por algo que nos quitaron, y a lo que teníamos derecho, a lo que tenemos derecho. ¿Podemos hacer las dos cosas a la vez? Sí, pero yo les pido algo en esta tarde. Concéntrense en estudiar, concéntrense en lo primero, concéntrense en ser los mejores, en seguir estudiando, en poner en nuestras universidades en alto, que nosotros tenemos la responsabilidad de volver a traerles la libertad y todas las cosas que nos han arrebatado hasta ahora. Muchas gracias por sus sentidas palabras, diputada María Hernández. Fuerte los pronunciamientos que se vienen presentando. Y es que el venezolano tiene que seguir de pie, luchando, viviendo ese día a día. Un país no se puede caer, Nancy, audiencia, vamos a estar claros. Y el venezolano ha hecho de todo para luchar contra estos embates de la economía, de la salud, de la política, y aún ahí sigue con sueños, con anhelos, con ganas de que en Venezuela se pueda volver a vivir con paz y tranquilidad, y no con todas estas notas que damos nosotros desde estos espacios, sino que ya vengan las notas de paz, de tranquilidad, de buenas noticias, de decir somos los primeros, de empezar a voltear esos rankings, que ya no sea Venezuela las últimas posiciones, sino las primeras en temas positivos, y que pase a ser los últimos en temas negativos, y no como está ahora. Ahora todo parece como volteado en el espejo. Cuando sale un ranking positivo, estamos entre las últimas posiciones, y cuando sale un ranking negativo diciendo que Venezuela es violenta, Venezuela, ahí sí estamos en los primeros lugares. Lamentablemente, pues esta es las ganancias, entre comillas, que nos deja un régimen dictatorial, un régimen comunista, un régimen que no piensa, que se disfrazó de socialista con cuerpo de cordero y resultó ser el lobo totalmente disfrazado, y que ya lleva 20 años dañando al territorio venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Escuchamos Tengo tu amor de Guzzi y Beto para retornar de esa pausa comercial y musical. Así continuamos con Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. El CNE seleccionó a los integrantes de los organismos electorales subalternos, pues el Consejo Nacional Electoral realizó la selección de estos integrantes de los organismos electorales, quienes tendrán la tarea, entre otras cosas, de ejecutar los procesos electorales a través de las juntas regionales, municipales, parroquiales, así como los miembros de la mesa electoral. En la selección, precedida por el director general de la Oficina Nacional de Planificación y del organismo electoral subalternos, Luis Piedra, participaron representantes de 130 organizaciones con multas políticas que participarán en las mega elecciones del 21 de noviembre. Pues los rectores se reunirán con estos representantes de los medios de comunicación para coordinar este proceso comisional que se va a realizar el 21 de noviembre. Estas mega elecciones están muy anunciadas, están con muchos cuidados, con muchos protocolos, con mucha intervención también internacional. Ojalá
que pues la Unión Europea pues dé un visto bueno en ese informe que está haciendo la Comisión Técnica, porque sé que más de un venezolano dentro del territorio va a estar apostando también por salida democrática, que es lo que queremos todos. La mayoría del pueblo venezolano no concuerda tampoco con temas más allá de la negociación, de la democracia, de la paz, de la tranquilidad. Ya hemos tenido muchos años, lamentablemente, de temas duros y fuertes, y queremos es salir de la mejor manera posible. En otro orden de ideas, Baltasar Porras dice: la única manera de superar la crisis es negociando. El cardenal Baltasar Porras ha sido crítico del gobierno de Nicolás Maduro desde el comienzo de su gestión y ha acompañado al Episcopado Nacional a denunciar lo que califican como gravísima situación que atraviesa el país. Sereno y sin estridencias, el cardenal ha insistido en el entendimiento como vía de reducción o solución del conflicto interno, mientras oficialismo y oposición ha asomado la posibilidad de un eventual retorno a una mesa de negociaciones. Esta semana llega a Caracas una misión cuya función será evaluar las condiciones del sistema de votación venezolano. Justamente lo mencionamos ayer, que falta la visión de la Unión Europea y que esa revisión debería también incluir el tema de revisar ese sistema de votación tan famoso, tan polémico y tan controversial que existe en Venezuela. Justamente dice que sí, que se van a revisar este sistema de votación para estas elecciones del 21 de noviembre. Una visita que el cardenal considera bastante positiva. Sin embargo, el religioso afirma que la ciudadanía ha perdido la confianza y credibilidad en un futuro proceso de diálogo, dada la falta de resultados que produjeron encuentros anteriores entre el chavismo y sus detractores. El más reciente fue en el 2019, avalado por el Reino de Noruega. El cardenal afirma que la Iglesia puede desempeñar un rol de facilitador. Parte de mi trabajo social en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Esto fue una visita en un diciembre en el ancianato Medarda Piñero. Para el Día del Niño íbamos a visitar a los más pequeños de la casa, en los hospitales, en los centros de nutrición, en los orfanatos. Y yo me quería llevar a este niñito a mi casa, lo quería adoptar. Mi mamá me dijo: no, Mayra, estás loca. Esto fue en el piso 10, esta mamá con su niña con síndrome de Down. Y al llegar las vacaciones, por supuesto que teníamos el mejor campamento de la ciudad. Los niñitos aprendían diferentes disciplinas, íbamos a la radio. Bueno, ellos llegaban a mi programa en la radio. Teníamos convenios con diferentes organizaciones, entre ellas la Cruz Roja. Todos los proyectos que desarrollé en San Cristóbal fueron fabulosos. Sin embargo, este me marcó para toda la vida. Invasión La Ortiza. Entrando a la ciudad de San Cristóbal. Aquí estamos con estudiantes de la UPEL. Estábamos con el grupo de recreación de Fundaredes, que fue otra organización que dijo: sí, Mayra, vamos por ese mega proyecto. Un día me senté con Javier Tarazona, presidente y fundador de esta maravillosa organización en defensa de los derechos humanos. Hoy en día mi gran amigo está preso por la tiranía de Venezuela. Él junto a su hermano y otro activista del Estado Falcón. Este es un pequeño homenaje, porque Tarazona, gracias a ti, aprendí a ponerme en el puesto de los demás y a luchar y a servir a todo aquel que lo necesite. Esta detención arbitraria de Javier Tarazona, del director de Fundaredes, esta detención que deja todavía un gran sinsabor y que aún está en proceso todo este tipo de información que se tiene con el tema, porque esta detención es debido a las denuncias que él ha venido realizando con el tema de apure de las guerrillas colombianas en territorio venezolano, y además de esos altos dirigentes que están inmiscuidos en todo este tema y que han dado
pie para que esté esa guerra y que además esté saliendo la población venezolana por el estado, por Arauca para llegar hasta Colombia, en medio de una guerra que no les corresponde a ellos, que es una guerra colombiana, según lo han dicho, según lo han anunciado, porque son guerrillas colombianas, el ELN y las FARC, y eso es lo que ha venido denunciando Fundarredes, y lo ha hecho Javier Tarazona, ha sido muy enfático en este tema. Y según esto no es una argumentación, según esto están colocando al gobierno en un punto donde no existen las argumentaciones necesarias, pero se están dando las pruebas y Javier siempre ha hablado con pruebas. Javier siempre ha hablado con pruebas en la mano, siempre ha mostrado evidencias y es que es evidente todo lo que ha sucedido. Entonces todavía este tema pues está ahí, calientico, sin saber si le permiten tener su propio abogado. Y hablaba Gabriela en la nota anterior acerca de esa misión exploratoria de la Unión Europea y pues ya llegó a Caracas la misión exploratoria de la Unión Europea que evaluará posibles observaciones electorales. Pues la misión exploratoria de la Unión Europea llegó a Caracas para evaluar los preparativos para las elecciones regionales y municipales previstas para noviembre en medio de la balacera que se registró en la Cota 905. Según lo informó el periodista Eugenio Martínez en la cuenta en Twitter, esta misión deberá evaluar ese riesgo de seguridad para desplegar una misión de observación electoral en el mes de noviembre. El encargado de negocios de la Unión Europea en el país caribeño, Ducio Bandini, informó que la misión técnica estará conformada por 3 funcionarios y 4 expertos. Ante eso, pues Juan Guaidó también se ha pronunciado sobre esta misión. Juan Guaidó, quien es el presidente encargado por las fuerzas democráticas y más de 50 países, ha señalado que se reunirá con la misión de la Unión Europea. En un entrecomillado, claro que nos vamos a reunir, claro que vamos a poner nuestros puntos, cuáles son las condiciones, no solamente de participación, sino de garantías de cumplimiento y de respeto político de cara a una solución a este conflicto que se viene presentando. Esto es lo que ha expresado. Guaidó también aseguró que las autoridades deben permitir el ingreso de otros organismos como la Unión Interparlamentaria y la Organización de los Estados Americanos, que ha observado todas las elecciones recientemente en el continente. Asimismo, también el dirigente aseguró que están evaluando la forma constante si participarán en las próximas elecciones del 21 de noviembre. En otro orden de ideas, queremos hacer esa mirada que hace a nivel internacional qué estragos ha dejado la pandemia en muchos países en lo que va de año. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas indica que en los últimos 3 meses el costo de la canasta básica de alimentos en los 9 países donde ellos tienen presencia ha subido más de un 10%. Los elevados precios de los alimentos impulsados por el conflicto, la fragilidad económica, los impactos de temas meteorológicos como lo fue la niña, impide que millones de familias que ya luchan por hacer frente a las pérdidas de ingresos causadas por la pandemia tengan acceso a una alimentación nutritiva un poco escaso. Advirtió el día de hoy que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas debe aumentar sus esfuerzos para tratar de mellar un poco este efecto que hace la pandemia COVID-19. Los altos precios de los alimentos son el nuevo mejor amigo del hambre, así lo indica textualmente Jair Hussain en un comunicado. Ya tenemos conflicto, clima, el COVID-19 que empuja a más personas al hambre y a la miseria. Ahora los precios de alimentos se han unido a este trío mortífero. Así, con esas palabras fuertes, contundentes, lo expresa el miembro del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA por sus siglas. En muchos países la depreciación monetaria ha hecho aumentar aún más los precios locales de los alimentos, afectando a la población de lugares como Zimbabue, Siria, Etiopía y Venezuela en este listado. Y Gómez ha pedido unas elecciones primarias que garanticen la unidad. Pues yo he venido pidiendo
primarias para garantizar la unidad y no entregar los espacios gubernamentales de lucha a los candidatos o representantes del gobierno por fracturas o por divisiones. Esto pues es lo que ha dicho la mandataria del estado Táchira, Lady Gómez. Y la gobernadora pues se ha venido pronunciando ante esto y además ha insistido que es necesario realizar esas elecciones primarias dentro de los partidos políticos para garantizar la unidad de cara a esos a ese evento electoral que se va a realizar el próximo 21 de noviembre. Sabemos que tenemos unas el 8 de agosto. Y en una entrevista que le realizaron en Unión Radio, ha expresado su grave preocupación ante la decisión de algunos sectores de no realizar esta consulta. Considera que lo que han provenido son representantes políticos de las tarjetas que parece que buscan dividir. Esto pues es hasta el momento lo que ha hablado Gómez con respecto a las elecciones parlamentarias. Bueno, y el pueblo cuando es sometido, cuando ya tiene esa frustración de ser administrado, de ser gobernado por personas inescrupulosas que no llevan a cabo o no mejoran su calidad de vida, se expresa. De alguna u otra manera se expresa. El día de ayer hackearon las pantallas del aeropuerto de Maiquetía con un mensaje de 2 palabras: Maduro, dictador. Así, por minutos, se expresó este hacker venezolano que vive, como todos, la experiencia de formar parte del pueblo que está siendo mal gobernado por la administración actual de Nicolás Maduro, y logró hackear las pantallas del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El gobierno en un principio indicó que era un fake news, pero el Observatorio Venezolano dedicado a confirmar o desmentir estas noticias falsas, que es fake news, confirmó que no se trataba de una información falsa e indicó en la minuta interna y se reportó esta novedad. También en algunos minutos aparecía la palabra DEA, que se cree que es en alusión a la Administración de Control de Drogas estadounidense. Puede ser también un llamado de SOS, DEA, con el tema de Nicolás Maduro. Entonces, los venezolanos, o el pueblo venezolano, vuelvo y lo repito, busca esa manera de romper espacios y de expresar su inconformidad. Esa es la situación que se viene presentando en Venezuela, esa inconformidad que se tiene, lamentable situación, y siendo inconformes, pues también se han pronunciado acerca de estas bandas criminales. Se ha pronunciado Erika Farías, que recuerda a Chávez, mientras los caraqueños son aterrorizados por estas bandas delincuenciales. Y en un mensaje que ha publicado en Twitter, la alcaldesa chavista del municipio, Libertador, recordó que hace 17 años el presidente fallecido creó la Misión Milagro, pero milagro es que dejaron, milagro es que le dieron una zona aparentemente de paz, pero ¿cuál es el milagro? El milagro es que salió un grupo que es el que está acabando con todo ahorita, mientras los caraqueños son aterrorizados por estas bandas delincuenciales de la Cota 905. La alcaldesa chavista del municipio Libertador, Erika Farías, recuerda al presidente fallecido Hugo Chávez, y en ese mensaje pues es lo que dice, que han creado esa Misión Milagro. Eso fue una de las tareas que como la fuerza militar, pues nos sumamos a la premisa de regresar la visión con equipos de alta tecnología, millones de hermanos y hermanas. Esto es lo que ha escrito Farías en la red social. Minutos antes del tuit de la alcaldesa, pues las fuerzas de seguridad del Estado se desplegaron en un gran operativo en varias barriadas de Caracas contra las bandas armadas que de las 4 de la tarde del miércoles, o sea, el día de ayer, comenzaron esos tiroteos como objetivos indefinidos, impidiendo la circulación de todos los ciudadanos. Pues es donde se informa ese despliegue de ese nuevo operativo de protección de resguardo de nuestro pueblo en Caracas, específicamente en esa zona. Pero es ahí mejores armas que la propia Armada. Así es, fusiles largos, se vieron en los videos, incendio de carros en la vía,
hubo 1 o 2 incendios en una infraestructura de forma adicional. Y esto es, así amanece Caracas, así amanece un sector de Caracas, así amanece un pueblo que no debería estar pasando por estas circunstancias, sino escuchar, digamos, de forma natural cómo amanece un día. No, lo hacen bajo este temor de escuchar las detonaciones, de tener que esconderse, de no poder saber si, bueno, desayuno, me voy para la calle a trabajar, a regresar, a asumir ese día a día, que mucha gente está viviendo el día a día en Venezuela. Un día que no se salga a moverse a buscar el dinero, como lo hemos visto en semáforo, en los mismos, en algunos que otros puestos de trabajo que quedan con más o menos un buen salario, pero si no se sale a ese día a día, la consecuencia es entonces no tengo mañana para desayuno, no tengo mañana para la comida, no tengo cómo sustentar esta pérdida de tiempo. Entonces es ir a preservar la vida con el temor de perderla. Esa presión o ese momento es fatal para una persona en Caracas en este momento, y sale una alcaldesa, en vez de pronunciarse, lo mismo que venimos diciendo siempre, en vez de hablar de lo que deben de hablar, o no de hablar, por lo menos solucionar lo que deben solucionar, que es el accionar que deben tener, no hablar porque cualquiera habla, agarra un micrófono y dice yo voy a solucionar, no, agarrar y realmente poner postura, pedir ayuda, si no son capaces de liberar estos territorios de paz, que lo vemos cada vez es más conflictivo, pidan ayuda, pónganse de verdad en la tarea de pacificar estos territorios, porque el pueblo venezolano no merece esto, y ningún pueblo merece la violencia. Y es que antes de irnos a la pausa, Gabriela decía que se habían quemado unos carros, se quemó una gandola en el túnel del cementerio, y esto ocurrió a las 5 de la mañana. Estas detonaciones en la cota 905 del municipio Libertador de Caracas, eso según lo reportaron los diferentes vecinos, y es ese amedrantamiento de tener a toda una comunidad encerrada. Es lamentable la situación, y ante eso no se pronuncia absolutamente nada. ¿Se ha pronunciado el fiscal? No se ha pronunciado. ¿Se ha pronunciado el presidente en alguna locución? No lo ha hecho, y tiene a Venezuela sumida en una guerra total. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y con A.5, con el tema ¿Cómo saber? Regresamos de esta pausa comercial y musical. Iniciamos esta segunda hora de programa del día de hoy en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestra página web, con enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Pero en esta segunda hora tenemos el enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas. Saludamos también a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Y saludamos a Oliver Luyano, que tiene un poco, ha recuperado un poco la señal. No tienen todavía energía en Arauca, pero ahí lo están intentando. Así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Bueno, los médicos venezolanos siguen insistiendo en que los números que muestra el Ministerio de Salud, que muestra la administración de Nicolás Maduro, son como ese famoso cuento de la cuenta que nunca da. Médicos venezolanos aseguran que las cifras del régimen sobre vacunación son contradictorias. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, dijo que las cifras suministradas por el régimen de Nicolás Maduro sobre la cantidad de vacunas contra el COVID-19 que han llegado al país son contradictorias e irresponsables. León Natera observó que Nicolás Maduro dijo el 4 de julio que han sido vacunados 2.508.201 personas, sin precisar cuántas recibieron una o dos dosis, y para esa cantidad se requieren más de 5 millones de vacunas. Entonces él dice, hasta el 24 de abril había llegado 880.000 dosis. Entre el 3 y el 15 de mayo arribaron 100.000 dosis, que suman 980.000. Otras 500.000 llegaron el pasado 12 de junio, total 1.480.000 vacunas en 9 cargamentos. El directivo de la Federación
médicos de Venezuela comentó que el 12 de junio, cuando llegaron otras 500.000 dosis de 500 Sputnik, Rodríguez dijo que con ese lote sumaban 3.300.000, cuando en realidad, si sumamos todas las cifras que ha dado, nada más da 1.480.000, mientras que el Ministerio de Salud, Carlos Alvarado, el que también declaró que ya todo el sistema de personal de salud había sido vacunado en un 100% con la primera y con la segunda dosis, recordemos, decía que no eran 3.300.000, sino 3.230.000. Ni para decir mentiras se ponen de acuerdo. Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario. No, bajo los números o las cifras que ellos mismos han dado, ¿sí? Sumando 880.000, 100.000, 500.000 y no más, porque fueron esos tres, 1.480.000 vacunas. Y con ese 1.480.000 vacunas, según Maduro, ha vacunado 2.508.201, una diferencia de 900.000 vacunas. Él no multiplica los peces o los panes, él multiplica las vacunas. Bueno, eso es lo que pasa en Venezuela. Es por este tipo de notas, es por este tipo de irresponsabilidades, de desinformación, de mentiras del día a día, que ya Venezuela no puede más. No puede más. Y no puede más. No puede más. Porque usted está con lo de los peces, como lo de la canción, ¿no? Los peces en el río. Sí. Así está el tema de la vacunación. Así está ese tema de la vacunación. No existe la posibilidad que el gobierno dé certezas de cifras de COVID-19, 1, 2, que Elsie Rodríguez salga a decir, estas son las cifras reales, pero son las cifras reales de la vacunación, de ese plan real de vacunación. Cuando no existe ese plan real de vacunación, cuando no existe la posibilidad de que llegue. Mientras no esté esa verdadera opción, estamos fregados. Había un sketch en Venezuela muy popular que decía, ¿por qué engañan? Realmente eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué engañan? ¿Cuál es la necesidad? Lavar la cara y decir, no, las muertes y los contagios te van a quitar la razón. ¿A quién le mientes? El mentiroso es el único que se cree su propia mentira. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde y buen provecho hasta ahora. Desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Costa del Caribe, Atlántico. Ya hay 4 propuestas para realizar dragados en bocas de ceniza. Nacional, patrullero Juan Camilo Lloreda, condenado a 20 años de cárcel por muerte de Javier Ordóñez. Ayer miércoles 7 de julio, 24.229 nuevos casos en 24 horas de COVID-19 en Colombia. La Guajira, oportunidades de trabajo son las exigencias de los propietarios de vehículos a las empresas eólicas. En los nuevos bloqueos que se presentan en los tramos carreteables que del municipio de Uribia conducen a Manaure, al sector de 4 vías en Maicao, a la frontera colombo-venezolana, y a la línea férrea de la empresa minera Cerrejón, son protagonizados por los propietarios y conductores de vehículos transportadores con placas colombianas y placas venezolanas que les reclaman a las empresas contratistas de los proyectos de energía eólica oportunidades en el campo laboral. Cabe recordar que desde el pasado martes 6 de julio, varios vehículos tipo Volteo, Busetas, Toyotas Burbuja y Copetrana tomaron la decisión de bloquear las vías nacionales para reclamar la atención de todas las empresas que en la actualidad lideran los procesos de instalación de los parques de energía eólica en el departamento de La Guajira. Los manifestantes rechazan la cantidad de automotores provenientes de otra región de la costa Caribe, sobre todo los que vienen de los departamentos del Cesar, del Magdalena, del Atlántico, Bolívar e incluso de algunas regiones del interior del país como Antioquia, Cundinamarca y otras.
Entre las peticiones que exigen los propietarios y conductores que pertenecen a la Asociación de Transportadores y Volteos de La Guajira, se encuentran contar con la oportunidad de que sean contratados sus automotores para cubrir las rutas del trabajo con el personal que labora en las empresas foráneas. En el departamento de La Guajira se está proyectando la construcción de más de 50 parques eólicos que tendrían una capacidad de 6.862 megavatios. De acuerdo a la Unidad de Planeación Minero-Energética, el potencial de generación eólica sería próximo a los 11.020 de capacidad instalable, lo que posesiona el departamento de La Guajira a través de los territorios desde donde se generarán como el pilar de este importante proyecto del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Ante esta situación, el alcalde del municipio de Uribia, Bonifacio Enrique Palma, manifestó desde que llegaron las empresas contratistas de energía eólica, entre otras multinacionales, que han llegado a nuestro extenso territorio, siempre y desde que comencé mi administración les he exigido la mano de obra en un mayor porcentaje que sea de nuestra población, ya que contamos con jóvenes profesionales y tecnólogos que se preparan en universidades e instituciones para poder desempeñar cargos al interior de las mismas. Además de solicitarles beneficios en los programas sociales para las comunidades o territorios indígenas donde se encuentran los proyectos que lideran. Por tal razón gestionamos un encuentro con un delegado del Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Uribia, entre otras instituciones, para que sirvamos de garantes en el proceso que se darán con los representantes de las empresas contratistas de los proyectos de energía eólica en todo el departamento y en la frontera colombo-venezolana. El Ministerio de Cultura da continuidad a proyectos de formación sinfónica de niños y jóvenes guajiros. Un nuevo proyecto aprobó el programa de concertación del Ministerio de Cultura a la Fundación para el Desarrollo de las Artes en La Guajira, cuyo objeto es dar continuidad al proceso que se adelantó en el 2020 de manera virtual, donde se capacitaron 100 niños en formación musical y el proceso de preorquesta. Es así que más de 80 niños del ciclo del año anterior deberán continuar el aprendizaje de un instrumento sinfónico y 20 niños nuevos, hijos de los vendedores estacionarios de los alrededores de la sede de Fundarte, comenzarán su proceso formativo en iniciación musical en coro y flauta dulce. Las inscripciones se encuentran abiertas y su formato se encuentra en la página de Fundaartes Guajira. Cabe recordar que en el 2011 Fundaartes ha celebrado convenios con el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de la Cultura, beneficiando así a 3.500 niños y jóvenes adolescentes quienes han pasado por el proceso de formación musical desde el año 1995 hasta el momento. A través de ese trabajo concertado se contribuye en todo el departamento de La Guajira a la formación de niños y jóvenes, sensibilización de público a través de la participación en celebraciones litúrgicas, homenajes, actos de posesión de gobierno, representaciones y presentaciones en parques, deleitando a la comunidad con las temporadas de concierto. Éxitos para esta nueva generación de relevo. El alcalde de Barranca y el gobernador de La Guajira firman convenio para mejorar escenarios deportivos. Con una inversión de 2.998.327.759 pesos, será la inversión con el cual se contribuirá al incremento sustancial a la calidad de vida de esta comunidad, que en esta ocasión es en el municipio Barranca, La Guajira, de los barrios Llera y Lorenzo Solano. En el convenio aunan esfuerzos las dos entes territoriales para construir canchas de fútbol 5 en los barrios Llera con un área de 1.120 metros cuadrados y Lorenzo Solano con un área de 1.638 metros lineales, las cuales serán de gran beneficio para los habitantes del municipio. Lo importante es que nuestros niños, adolescentes y jóvenes tengan varias alternativas para utilizar el tiempo libre. Es por eso que hemos venido trabajando con el departamento para convenir un buen propósito y alejar a la población de los malos caminos, indicó Iván Mauricio Sotobalán, alcalde de Barranca. Para la construcción de las canchas se ha contemplado un diseño de grama sintética, cerramientos, sistema de iluminación interno y externo, con reflectores y lámparas LED, graderías con cubiertas, incluyendo sobreanchos, andenes, dotación de 2 arcos, mallas y elementos de anclaje y soporte. De esta manera, la administración municipal busca promover la práctica de deportes, educación y actividad física dirigido a la población rural y urbana del municipio.
El convenio lleva las rúbricas del mandatario de los barranqueros, Iván Mauricio Sotobalán, y el gobernador de La Guajira, Nemesio Roy Garzón. Esta iniciativa tiene como propósito impulsar e incentivar el aprovechamiento de los espacios deportivos y esparcimiento familiar. En ese sentido, el alcalde Iván Mauricio Soto trabaja en el fortalecimiento de la presencia institucional, la equidad y la transformación de las condiciones de vida que contribuyan al progreso y bienestar de los barranqueros. Extienden el ciclo de vacunación contra la aftosa. Contraloría considera deficiente la gestión contractual de la empresa AAA en la costa Caribe. FECODE reitera falta de garantías para regreso a la presenciabilidad. Y por supuesto siempre la nota de la situación migrante que cada día va en escalada mayor. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana si Dios lo permite. Feliz día para todos y buen provecho. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y continúan este tipo de enfrentamientos en la Cota 905 y funcionarios de la FAES tomaron la garita de los delincuentes en esta cota, pues tras un despliegue de seguridad, funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales tomaron las garitas y puntos de observación de la banda liderada por Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, en la parte alta de la Cota 905. Según lo ha informado el periodista Román Camacho, están rodeando las entradas al sector para iniciar la incursión en toda la Cota 905. Continúan estos enfrentamientos en la zona por las bandas de la Cota 905. Según la información extraoficial, amenazaron a miembros de la comunidad y pidieron junto a sus familiares cacerolear en protesta de una incursión policial. La mayoría de las personas no protestan, ha indicado. 2 personas pues han sido asesinadas cerca de la Cota 905. Esto es lamentable. Esta situación que se está presentando es muy lamentable y ante esto no hemos logrado encontrar ninguna nota donde se haya manifestado. El gobierno, este gobierno de facto no se ha manifestado ante esta situación que es caótica, es crítica, es una situación muy compleja en este momento. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a ver un video en donde Paula Flores, madre de 2 hijos asesinados en ejecuciones extrajudiciales, pide por la liberación de los activistas de Fundarredes detenidos por el gobierno de forma ilegal y arbitraria. Veamos. Paula Gabriela Flores González, soy madre de Jimmy Alexander Montoya Flores y Sisto Javier Montoya Flores, quienes fueron 2 víctimas de ajusticiamientos extrajudiciales por el FAES en el 2018. Mis hijos tienen 32 meses de muerto. Tengo un proceso por la Fiscalía 20, el cual junto al señor Javier Tarazona y su equipo, el equipo de Fundarredes, me han apoyado, ya que en aquel momento no recibí ningún tipo de apoyo de ningún ente, pese a que hice denuncias públicas por medios de comunicación, televisión, radio y prensa. Hoy en día hemos avanzado demasiado gracias al apoyo de Fundarredes. Ya el caso está en los tribunales, ¿sí? Solo esperamos por la fecha de imputación, audiencia de imputación. Por tal motivo pido, suplico que le den libertad al señor Tarazona y todo su equipo, a su hermano y al otro coordinador de Falcón, ya que son personas que solo se han prestado para ayudarnos a las personas que estamos en casos vulnerables como el mío, casos que son para nadie son importantes, dolor y tristeza que ellos han compartido con nosotros. Y actualmente este año recibí otra violencia por parte del 6CPC, donde solo recibí el apoyo de Fundarredes. Les pido, les suplico, por favor consideren, ellos no son ningunos delincuentes, solo son personas, seres que se han abocado a trabajar o ayudar a los más necesitados, como en este caso, mi caso. Bueno, esas son las manifestaciones de apoyo ante organizaciones que son las que están dando ahorita ese espaldarazo al pueblo venezolano ante una necesidad
judicial, política. Esta ONG, hay muchas ONG ahorita trabajando, está Foro Penal, está Fundaredes. El pueblo agradece, el pueblo da las gracias y el pueblo apoya, así lo decía ella, los únicos que me están ayudando son Tarazona, son miembros de equipo, estas personas que más allá de denunciar temas importantes para los venezolanos, como es la invasión de espacio soberano por parte de la FAN, del ELN, temas políticos, también tiene su trasfondo de ayuda social, de prestar servicios de abogado, de acompañamiento a las víctimas que se les violan su derecho humano. Y en este orden de ideas, las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela participaron en el foro el 15 de julio. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional o del abogado Karim Khan que les garantice justicia a familiares de quienes fueron asesinados en protestas antigubernamentales y en las cárceles por diferentes políticas. El 15 de julio se tiene prevista la realización del foro. Las víctimas le hablan al fiscal Karim Khan para enviar un mensaje a este nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional con el objetivo de que se siga investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Los padres de los jóvenes Juan Pablo Pernalete y David Vallenilla, como las esposas de Rafael Acosta Arévalo, Fernando Abán, hicieron una invitación en redes para escuchar el foro. Me comprometo solemnemente a cumplir con mis deberes y ejercer mis poderes como fiscal de la Corte Penal Internacional de manera honesta, fiel, imparcial y consciente. Así fue el juramento que hizo Khan en la ceremonia en donde recibió el cargo en pasados días. Hasta ahora no se ha registrado ningún pronunciamiento por parte de la Corte Penal Internacional ni el abogado Karim Khan que les garantice justicia a los familiares de quienes fueron asesinados en protestas antigubernamentales y en cárceles políticas del país, a estos presos políticos. Esperemos que el silencio termine pronto. Puede ser un tema también logístico, está llegando un nuevo cargo, está acomodando sus temas. No perdamos la fe y esperanza y que las iniciativas como este del foro, hablando con el fiscal Karim Khan, pues funcione y llegue a los oídos de él para que pueda pronunciarse prontamente. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, así, romántico, con el supervisor de tus sueños de A.5, regresamos de esta pausa comercial y musical y continuamos con esta última media hora de programa en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y en Siempre Venezuela Siempre a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en enlace con La Voz del Río Arauca, con Radio Delfín 1060 AM. Tenemos en línea telefónica a nuestro corresponsal Oliver Luyano. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Nancy y Gaby, allá en los estudios. Mis amigos, desde acá reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bonito tema ese que disfrutábamos, ¿no? Muy bueno, muy buen tema para esta hora. ¿Me regalan el nombre? Supervisor de tus sueños de A.5. Ah, ok, excelente. Bueno, mis amigos, las noticias en Arauca siguen siendo las del problema de la energía eléctrica. Ha ocupado el mayor centimetraje y es que los araucanos desde el día domingo, como lo hemos venido reportando, estamos pasando una situación bastante difícil, producto de que desde esa fecha la situación no se ha resuelto, ¿no? Y han habido algunos planes, algunos anuncios, sin embargo, no se ha concretado ninguno. Y bueno, vamos a decirlo de esa manera, conocimos que en el sitio donde ocurrió el problema, ya en el municipio de Toledo, al norte de Santander, la segunda torre está presentando también problemas y la empresa de energía ISA envió un comunicado para toda la ciudadanía para informarles lo que ha pasado y el avance de los trabajos de recuperación de la línea en Arauca.
nosotros tenemos acceso a este documento que vamos a compartir con ustedes. Dice: una vez concluida hoy la jornada de trabajo en el sitio ISA Intercolombia, a través de un equipo de técnicos y geólogos en campo, logró dimensionar la magnitud de la inestabilidad del terreno en el municipio de Toledo, norte de Santander, donde las torres no se encuentran disponibles. La inspección identificó que hay aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de suelo inestable que se extienden por cerca de 110 hectáreas, comprometiendo gravemente la estabilidad de la línea eléctrica. Ante la magnitud del daño geológico, el cual fue claramente dimensionada hoy gracias a las favorables condiciones climáticas, ISA Intercolombia está terminando de afinar y comunicará el plan de trabajo. Esto incluye pues que estarán trabajando por un lapso de aproximadamente 16 días para restaurar el servicio de energía eléctrica en Arauca. Más temprano nosotros estuvimos en las calles conociendo pues cómo ha afectado la energía eléctrica a los ciudadanos. Este reporte lo vamos a dar a conocer en nuestro contacto de las 5 de las 5 de la tarde, de las 5:30 de la tarde, porque como ustedes saben también hemos estado, Nancy y Gaby, haciendo mucho esfuerzo para conseguir energía eléctrica. Hoy, gracias a los amigos del Hotel Santa Bárbara que nos apoyaron, estamos haciendo este contacto. También la empresa, luego de reunirse, la empresa de energía eléctrica Enelar, han estado implementando proyectos y planes que pudieran solucionar la situación por ahora, no definitiva, sino un plan de contingencia que permitiría tener en distintos sectores. Han sectorizado el municipio en 4 o 5 sectores. Allí van a estar suministrando energía en determinadas horas. Por ejemplo, el primer sector donde entra Villa San Juan, donde nos encontramos en este momento, va a estar con energía eléctrica a partir de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, y así pues sucesivamente. Esto es un paliativo que vendría pues a solucionar en parte. Recuerden que vamos a tener energía solo por 4 horas. También es importante señalar que muchos venezolanos en Arauca destacan y sienten como preocupación, Nancy y Gaby, porque dicen: así comenzó la situación en Venezuela. Bueno, nosotros abrimos los micrófonos para escuchar a las personas, para que manifiesten, y también escuchamos a algunos comerciantes que han reportado grandes dificultades, sobre todo en el ramo alimenticio, porque han tenido que salir de los productos. Algunos hasta han tenido que regalarlos porque no han podido mantenerlos conservados. Nosotros, bueno, vamos a estar atentos a esta situación y que podamos seguir haciendo nuestro trabajo de calle, que por demás nos encanta pues darles a ustedes a conocer cómo es la situación de nuestro municipio, cómo es la situación de acá, de Arauca. Este problema que comenzó se originó pues en estas torres, que por cierto nos llegó la información de que la segunda torre está muy comprometida y que pudiera también estar en una situación de peligro. Pero ISA Colombia dice que dentro del plan para solucionar, no de manera definitiva, pudieran hacerlo en 16 días, pero también la gerencia de esta empresa dijo que esa es una inversión que estaría
que la han solicitado, pero que estaría para el año 2026. O sea que la situación de la electricidad en esta zona es bastante preocupante. Nosotros, sin embargo, bueno, nuestro llamado también a la calma, a las personas, a confiar en los que están, en los expertos que están manejando esta situación, que dicho también por muchos araucanos, habitantes de esta región, dicen que no es nada nuevo en este departamento. Nancy y Gaby, agradecidos por este contacto. Nosotros seguimos haciendo esfuerzos para mantenerles a ustedes informados, para seguir cumpliendo con este compromiso de comunicarles e informarles lo que está ocurriendo en esta zona de la frontera, en esta región de la Tierra del Joropo. Mis amigos, desde acá reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasta. Oliver, muchísimas gracias por ese informe que nos hace llegar. Sabemos los inconvenientes que se han venido presentando, y es lamentable cuando dices que 16 días todavía faltan para poder reconstruir y poder tener esa energía como se debe tener. La sociedad de Arauca debe estar totalmente preocupada, angustiada, porque las pérdidas durante estos días van a ser aún mayores. Cosa que bueno, ya despedí, no sé si me queda tiempito. Sí, todavía. Algo allí que nos preocupa nosotros como ciudadanos es la situación de emergencia que se pueda presentar en el centro de salud más importante, en el Hospital San Vicente, a raíz de la enfermedad que está ocurriendo, del COVID. Mucha gente que necesita estar adaptado a respiradores artificiales, todo esto. Bueno, sabemos que en muchas partes están utilizando las plantas, ¿no? Pero necesitamos tener la energía necesaria que permita a los ciudadanos vivir bien, como se merecen vivir en esta zona. Claro. Oliver, otra pregunta. A nivel de abastecimiento, sabemos que en estos momentos los productos perecederos pues son los primeros que se van, tú mismo lo decían, que algunos han tenido que regalar, pero hay suficiente temas de enlatados, granos, todo esto para que la población pueda también paliar su alimentación por estos días. Sí, indudablemente que el abastecimiento de artículos no perecederos está funcionando, ¿no? El tema más difícil está con los alimentos que se necesitan ser refrigerados, y además la gente siente preocupación con este plan porque son 4 horas, no saben qué hacer con los electrodomésticos, si encender la nevera, si encender la lavadora o el aire acondicionado, porque entendemos que no sabemos la calidad del servicio. Esto va a ser a través de plantas, ¿no? Sin embargo, bueno, nos tocaría conocer la opinión de algún experto en la materia eléctrica para tener una información precisa en ese tema, ¿no? Sin embargo, bueno, las personas... Se escucha, es que el tema sea temas celulares, para la comunicación, para todo esto, pero ciertamente si el suministro va a ser por medio de plantas, no va a ser una energía que pueda ser 100% limpia y estable para aparatos eléctricos, como lo mencionabas, la nevera y el aire acondicionado. Sí, así es. Y bueno, nosotros lo estamos viendo porque con respecto a los aparatos, el computador, el teléfono, lo hemos cargado y realmente la carga no dura lo que dura cuando se carga en la electricidad normal. Oliver, muchísimas gracias por este informe. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en línea para la hora de la tarde. Así es, seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en estos enlaces con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Bueno, lejos de mejorar, lamentablemente empeora la crisis por combustible en Venezuela, persisten las colas de gasolinas. Esto no mejora absolutamente para nada, reportaba algunos de los usuarios que se permanecen en cola para surtir este líquido. Venezolanos consultados desconfían de las declaraciones del ministro de Petróleo de Venezuela, quien ha reiterado que pronto se terminarán las
extensas colas de gasolina. La promesa oficial era desaparecerla antes de que iniciara julio, ya no la cumplió, vuelve a reiterar, y versus estas declaraciones hay 3 kilómetros de filas de carros confluyen cada día a, por lo menos en este caso, a la avenida 12 y 11, calle 70 de Maracaibo, en Venezuela. Una se forma hacia el norte, la otra hacia el oeste y la última hacia el sur. O sea, son 3 colas de 3 kilómetros y centenares de vehículos están estacionados, una al lado del otro, a decenas de cuadras de las distintas estaciones de servicio donde sus choferes anhelan llegar al surtidor y poder regresar a su casa con la gasolina. Cada 5 días estamos así, en una cola, nos acostumbramos, nos adaptamos, dice la voz de América José Montero, un comerciante venezolano de 38 años que espera al lado de su auto acostado sobre él para que pues tampoco sentir esos embates de estar haciendo cola sentado dentro del carro. Maracaibo, considerada por años la capital petrolera del país por ser epicentro del estado más próspero en producción e inversiones en este sector, Zulia se asemeja a un estacionamiento debido a los vehículos detenidos por días en sus calles y avenidas a la espera de combustible. Ironizan sus ciudadanos en la anárquica situación, la anárquica escena de los primeros días de julio rivaliza con las promesas recientes de un alto vocero del gobierno de Nicolás Maduro de que esas extensas colas de vehículos en las gasolineras del país terminarían pronto. Tarek El Aissami, ministro del Petróleo, aseguró que así lo decía, pero para la fecha 100% de la producción doméstica de combustible en refinería no fue posible alcanzar esa meta. El gobierno venezolano culpa de la prolongada crisis en la industria petrolera a las sanciones impuestas por Casa Blanca desde el 2017 para provocar un cambio político en el país. El propio Maduro denuncia un bloqueo. Según el Aissami, esperan invertir 1.2 millones de dólares para reavivar la economía petrolera. Lo decíamos, eso es crónica de una muerte anunciada, lo decíamos cuando escuchamos estas declaraciones del Aissami, que sí había inversión, sí había mantenimiento, sí, muchos sí condicionales. Esta meta de volver a reactivar a un 100% la fabricación de gasolina en Venezuela sería factible, más no en un transcurso de 2 o 3 semanas que fue el lapso que dio, sino que eso se puede llevar así años en recuperarse al 100% porque fue muy abandonada, fue muy golpeada, fue muy desabastecida, no hay mano de obra calificada porque la mano calificada salió del país en esta ola migratoria. Y bueno, esperemos qué pasa con el combustible y cómo logra la administración de Nicolás Maduro volver a suministrar este vital líquido para el pueblo venezolano. ¿Y de dónde venimos y hacia dónde vamos? Pues es el nuevo libro de Antonio Ledesma. El próximo 12 de julio pues será presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto que será celebrado en Puerta del Sol, en un edificio sede de esa importante institución madrileña. En esta obra, pues Antonio Ledesma hace un recuento histórico que permitirá conocer el origen de Venezuela, para luego detallar las sucesivas convulsiones políticas, económicas y sociales que dieron lugar a la independencia de este país suramericano. Ledesma saca a flote la seguidilla de traiciones entre perdones y deslealtades, pues se trata de mostrar tales sentimientos que perduran en el tiempo. Es así que después de enumerar las múltiples revoluciones que se escenificaron en la república que emergió a partir de 1830, pues nos sitúa en la actual tragedia que padece la nación libertada por Simón Bolívar. Así pues, Antonio Ledesma presenta este libro nos ofrece detalles que ayudarán a comprender lo que acontece en un país que pasó de ser riquísimo a un país que mantiene un nivel de pobreza al 90% de su población, con cifras confiables y argumentos sustentados a pruebas consistentes. Ledesma se pasea por 22 años del régimen chavo-madurista para explicar por qué se padece en Venezuela una crisis de dimensiones inimaginables,
además describiendo la calamidad que viene sufriendo. Así que pues es ese nuevo libro de Antonio Ledesma, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y con esta nota pues hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en estos dos enlaces con La Voz del Río Arauca y Radio Delfín. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.